Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. 9 minutos. Eury Cabral, adelante. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre inicio con la palabra de Dios, Romanos 12:10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Amor fraternal, respeto y sobre todo honra mutua entre todos los que somos parte de la especie humana, todos creados por Dios y muchos hijos de Dios. Miren, la inflación es un tema lógicamente que con este petróleo ya a $140 el barril es una gran preocupación de todos. De los gobiernos, del sector productivo, de la población, todo el mundo tiene algún nivel de preocupación. Este proceso generalizado que se estaba dando inflacionario posterior al COVID y ahora agravado y probablemente muy aumentado por la situación de la guerra Ucrania-Rusia y de este disparo de los precios del petróleo, llevan a que analicemos con cuidado y a que sobre todo los gobiernos, en especial el gobierno dominicano, tenga mucho cuidado de cómo implementa políticas para enfrentar esto. Hoy aparece un artículo de Andy Narváez, un artículo donde Andy dice que toda la inflación no ha sido solamente fruto de lo acontecido en el mundo, sino que también hay razones internas que han provocado esos niveles de inflación. De acuerdo a Andy, no toda la inflación del 2001 fue importada, ese es el título de su artículo. Él analiza desde el punto de vista de los datos, desde el punto de vista de las cifras, desde el punto de vista de las estadísticas, desde el punto de vista del manejo de todas las variables macroeconómicas, un análisis bastante sopesado, pero las conclusiones que saca, yo de manera particular no la comparto y creo que, contrario a lo que dice Andy, el gobierno sí ha actuado correctamente frente a una serie de situaciones que se evidenciaron con lo que pasó en la pandemia y que podía ser parte de la aplicación de la política de ahora en adelante. ¿Qué dice Andy? Andy dice que lo que ha provocado internamente niveles amplios de inflación es la política fiscal expansiva de parte del gobierno ante la situación post-COVID. ¿Qué significa esto en términos concretos? Que el gobierno dio demasiado dinero. Él dice, el hecho de que bajara, ¿verdad?, la tasa política monetaria en 150 puntos, que aumentara la tasa repo en 250 puntos, que redujera 36.000 millones a los requerimientos de encaje legal, que diera préstamos, esas facilidades a una tasa fija de 8 años, que le diera 55.000 millones para resolver el financiamiento a los sectores productivos y que estableciera una facilidad de alrededor de 100.000 millones para los sectores productivos, para las pymes y para el hogar, que todo eso, según Andy, es lo que provocó, y compara, ¿verdad?, a Brasil con República Dominicana, esa actitud del gobierno de ser flexible para aumentar la producción, aumentar el empleo y sobre todo, ¿verdad?, dinamizar la economía, que eso fue lo que provocó, aparte, ¿verdad?, de las razones internacionales, pero que internamente aumentó más por esa situación. Y pone el caso de Brasil, de que Brasil, el gobierno actuó de manera diferente y entonces los niveles de inflación allá fueron menos. Sin embargo, yo creo que en ese aspecto, cuando Andy concluye que el error es aumentar los subsidios y la ayuda social, que fue eso que provocó la inflación, yo creo que es al revés. En situaciones como esta, donde lógicamente hay cualquier medida que tú tomes puede afectar la economía en sentido general, lo que hay que saber cuál es la medida correcta en función de la población y no en función de las estadísticas macroeconómicas, no en función de lograr controlar la inflación para tener menos o más, sino cómo eso repercute en la población. ¿Por qué digo esto? Porque el Banco Central, y hay que decirlo, y esa ha sido la grandeza del gobernador del Banco Central, Héctor Valde Albizu, ha sabido siempre la política monetaria orientarla en función de la realidad que vive. Hubo un momento en que había una situación difícil. Cuando usted tiene una situación difícil de restricción de la economía, de problemas en la producción, usted tiene que hacer una política expansiva, porque usted lo que tiene que hacer es dinamizar. Ahora, cuando hay una situación que se le ha ido de la mano, una inflación muy alta, una serie de elementos, entonces usted hace una política restrictiva.
Eso es lo que ha hecho históricamente, cada vez que ha estado en el Banco Central, en todos estos 20 y pico de años, Valdés Albizu, y le ha dado resultados. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un momento en que usted expande, hay un momento en que usted restringe. ¿Qué hizo correctamente el gobierno por orientación del gobernador del Banco Central en la época post-pandemia? Usted tiene una economía cerrada, una economía que no tenía nada. Tenía que expandirla lo más posible para ponerla precisamente a generar riqueza, a generar empleo y a enfrentar los niveles sobre todo los niveles de pobreza que podían multiplicarse por mucho. Se multiplicaron, pero podía ser mucho mayor si usted no hacía esa política expansiva que hizo el Banco Central de manera correcta. Contrario a Andy, yo creo que en vez de un error, fue un gran acierto del gobierno. A pesar de que es verdad, cuando usted tira tanto dinero a la calle, todo el dinero sale a buscar dólares, todo el dinero provoca la expansión de la masa monetaria, provoca inflación, eso es verdad. Pero la dinamización de la economía y el hecho de que creciéramos, usted discute, ¿verdad? 12 en sentido relativo, 6 en sentido real, pero el hecho de que la economía dominicana, que tenía una fortaleza, volviera a retomarla, fue fruto de esa política que desde mi punto de vista fue correcta. Y aunque somos el tercer país de América Latina, Andy lo dice, yo lo había dicho también antes porque fue una evaluación que hizo el Fondo Monetario, el hecho de que lográramos restaurar la dinamización de la economía, lográramos enfrentar la pandemia con ciertos niveles de éxito y que empezáramos a caminar nuevamente como una de las economías con más perspectivas en América Latina, es fruto de esa, sobre todo, política monetaria correcta que aplicó el Banco Central, que aplicó el gobierno y que, lógicamente, provocó niveles de inflación, que miren cómo son las cosas. Ahora, lógicamente, fruto de eso, el Banco Central da una orientación clara de reducir el circulante, ha sacado más de 60.000 millones, casi 70.000 millones en este tiempo, porque, lógicamente, primero expande, tú logras ciertos niveles de estabilidad y luego, entonces, vuelves y restringes para garantizar que no haya problema en la estabilidad macroeconómica. Ahora bien, según esta teoría de Andy, no debería haber ni subsidio ni apoyo de ninguna naturaleza social. Si el gobierno se lleva de eso en un momento como este, entonces eso sí puede ser peligroso. Es verdad que te puede balancear las cuentas, pero te puede provocar una situación social de consecuencias imprevisibles que te puede llevar entonces todos los parámetros económicos. Por eso es que hay que saber combinar y ojalá que el presidente Luis Abinader siga teniendo esta orientación del Banco Central, de la política monetaria, para que vaya aplicando de manera correcta cada una de las cosas. Ahora hay voces que dicen, bueno, el gobierno no tiene dinero, no puede aumentar los subsidios, no puede tomar una serie de incrementar los niveles de ayuda social. Gracias a Dios, en el discurso del presidente del pasado 26 de febrero, él habló de que su interés es seguir aumentando los subsidios y la ayuda social. Esa política es correcta. Que va a generar niveles de inflación, es verdad. Ahora, lógicamente, hay una nueva realidad. ¿Quién va a pagar? No, entonces el gobierno lo que tiene que hacer, y ahí sí tiene que ser el gobierno bien efectivo, porque Exacto. De acuerdo a Andy, el problema es que no se haga eso porque eso contribuye a no aumentar los gastos del gobierno. Pero el gobierno lo que tiene que hacer es quitar otros gastos. Pero eso no son, eso en el fondo es una inversión para enfrentar el aumento de el aumento de la pobreza y el aumento de las desigualdades que cada día van creciendo más. Entonces, que lo veamos no como un subsidio o como una ayuda social simplemente que se va a perder, no. Se está invirtiendo en términos sociales para evitar algo que puede provocar una situación peor en la economía. Entonces, ojalá el gobierno no se lleve, ¿verdad?, de estas orientaciones, sino que continúe en el sentido de ver cuáles gastos puede reducir en otros lados, pero ni reducir la ayuda social, ni quitar los subsidios, por lo menos los subsidios fundamentales. Hay algunos subsidios que se están discutiendo, pero esa es otra realidad. Estoy hablando de los subsidios sobre todo a sectores productivos, pymes, a sectores que pueden generar elementos importantes para beneficio de la economía en este caso, y para las clases, los sectores más marginados que no tienen capacidad de ingreso. Entonces, esa política no puede ser tocada por parte del gobierno. Yo valoro este esfuerzo que hace Andy de querer, ¿verdad?, de alguna manera orientar para que el gobierno, esa siempre ha sido su política, sobre todo el planteamiento siempre neoliberal, que no cree ni en subsidios, ni cree en ayudas sociales en esta magnitud, pero gracias a Dios los últimos gobiernos que han tomado, hablo de los del PLD y de han tomado muchas
políticas económicas de orientaciones neoliberales, en ese aspecto nunca han estado de acuerdo, ni los anteriores ni este, y creo que deben continuar en esa misma orientación. Eury, pero es que siempre son, yo te entiendo y estoy de acuerdo, pero siempre hay que profundizar. Son siempre medidas monetaristas. Aquí, hace muchos meses que planteó este muchacho, el ministro de Hacienda, ¿cómo que se llama? Hochi. Hochi no. Ay, hombre, de Paveliza. No, pero Pavel es viceministro de Economía y Planificación y Desarrollo, el ministro. Viceministro. El ministro Miguel Seara. Miguel planteó que había, no ahora con esta crisis encima de Ucrania y todo esto, que había que modificar el modelo económico dominicano más profundamente, donde hay muchísimos baches que tienen que ver con la calidad de la producción, con el valor añadido a los productos, con bajar las desigualdades. Miguel Seara Hatton, o sea, profundizó más, porque él y Pavel vienen de una escuela. Claro. Entonces, solamente nos quedamos en medidas monetaristas siempre. Y yo creo que lo que Miguel planteó, había que oírlo, y hay que oírlo también. Ahí es que el gobierno tiene que ser creativo e innovador. Es decir, la clave cuál es, hay una serie de elementos gastos, por ejemplo, del gobierno, que no son necesarios, que son innecesarios o que no se corresponden con esta realidad. Bueno, hay que tienen que ubicarlo. Pero que eso es monetarismo, Eury. Eso es nada más que darte la jugada con la moneda. No, lo que pasa, es otra cosa más profunda. Lo que pasa es que también es un problema social y político. Tú no ves todavía llevándose preso a gente por estar utilizando, que María Elena lo acaba de decir, mano de obra infantil. Tú sabes, María Elena, yo te quería decir esto, perdonen que meta esta cuchareta. Oye, aquí se modificó el calendario escolar para darle paso a los niños en República Dominicana, añales, para que los niños pudieran trabajar en las cosechas. O sea, ese trabajo infantil está en las raíces de la República Dominicana y en todas partes, pero aquí también. Sí. Entonces, Miguel Seara Hatton, lo que yo llamo la atención, que Miguel planteaba un modelo que había que revisar el modelo económico dominicano. No, yo estoy a favor de que se queden los subsidios, pero que hay que... Porque Miguel... pero en cuanto al trabajo infantil, sí, tú lo que dices es una realidad, pero no es que tú lo favorezcas. No, pero claro, que aquí ha existido. El calendario escolar se ajustaba en los pueblos, en los campos, a la participación de los niños en la recolección. Como es una realidad también que esa señora... Es una barbaridad. Con otro tema, pero el mismo común denominador, esa señora que tiene 10 hijos, muy pobre, le entrega una de las niñitas al político, se la va a llevar a la ciudad, la va a poner en la escuela, en principio hace los oficios, y lo atiende también. Y para ella le está ofreciendo un mejor futuro. Exactamente. Sí. Entonces decía, ahora... En esa orientación que decía doña Consuelo, es que el gobierno tiene que emplearse a fondo. Claro. Por ejemplo, hace tiempo que estamos diciendo, hay una serie de facilidades, para no decir otra cosa, a sectores productivos con el asunto de los combustibles. Bueno, esta realidad tiene que llevar a evaluar. Hay gente que sí, con un petróleo tan caro, que se está dando una serie de facilidades y que ya no se le puede dar, bueno, pero que se tome la decisión en ese aspecto, pero no que sea de favorecer, quitar el subsidio a los pobres o quitar la ayuda social. No, porque esa es la salida más fácil. Pero Andy no está planteando eso que tú dices. Andy lo dice Julio. No, tú lo puedes buscar ahí, él no lo está planteando. ¿Por qué es lo que plantea Andy? Porque yo no lo he leído. No, él no está planteando, él no está planteando porque Andy, él lo plantea así mismo. Andy siempre ha sido partidario de subsidios focalizados. No, Andy dice que los subsidios... Lo que no está de acuerdo con los subsidios generalizados. Pero él siempre ha planteado la focalización de los subsidios. Sí, él dice muy claro, Julio. Oye, dice... Todos estos aspectos que tomó el gobierno, el aumento de la tasa de política monetaria, la reducción de 36.000 para lo que son corporaciones y ayudas y préstamos a hogar a tasa fija de 8%, la ventanilla de 55.000 millones y los 125.000 para financiar los sectores productivos, microempresas, esos son focalizados porque eran con una realidad específica. Él dice que ese tipo de cosas no debe hacerlo.
Entonces yo digo todo lo contrario. Yo creo que eso tiene que seguirse implementando cuando sea necesario. Él no dice que no debió hacerlo. Él dice, pero claro, no dice que no debió hacerlo. Dice todo eso. No, dijo que eso repercutió, pero no que no debió hacerlo. Ajá, pero si repercutió que no lo haga. Claro. Que no debió hacerlo. No dice que no debió hacerlo. Andy plantea muy porque claro. Incluso el gobierno, el Banco Central y él están en la misma onda. No, al contrario, él dice, oye bien. ¿Y qué está haciendo el Banco Central? Pero déjame decir, ahora. Acaba de decir dije también que recogió 60.000. No, pero estoy hablando entonces están en la misma línea. No, pero oye, él plantea que la inflación del 2021, yo estoy hablando de ahora, la del 2021, todo eso fue que lo provocó porque Brasil no lo hizo y a Brasil no le dio resultados. ¿Qué quiere decir eso? Que no debe hacerse porque yo planteo... tú intuyes que él quiere decir eso. No, yo intuyo, no, él lo dice. Pero él lo dice. Tú intuyes que él va por ahí. No, yo intuyo, no, porque él lo dice. Él ahí en ningún momento se opone a subsidio, ¿eh? No, él lo dice claro y preciso. Ni subsidio ni ayuda social. Lo que hizo Brasil, él dice, el gobierno tiene que hacer lo que hizo Brasil. Yo digo todo lo contrario. El gobierno no debe hacer... ¿Por qué no lo lee lo que dice Andy, que al parecer se ha convertido en la referencia literaria o intelectual obligatorio en términos económicos? Todo el mundo lo cita cuando escribe un artículo. Sí, porque es verdad. Porque es verdad. Digo, yo tengo años diciendo que la fundación es que uno de los mejores Economía y Desarrollo, el arquitecta del crecimiento económico dominicano. Pero ¿por qué no lo cita? No, del crecimiento. Promovieron todas las reformas en este país. Sí, el modelo neoliberal. Andy dice, mientras aquí el gobierno interviene con subsidios generalizados para los que los aumentos sean menores, en Brasil no. Por eso en el 2021, mientras dice que en Brasil no. Entonces dice, ¿cuál es la realidad de lo que pasó aquí? Diferente a Brasil, aquí hubo un paquete de estímulos que provocó un 4.2, un estímulo fiscal del 4.2% del PIB, que fue lo que provocó la inflación. Sí, no lo quiso Brasil, sino lo que hicimos nosotros fue lo que provocó. Entonces, yo no estoy de acuerdo en el 2021. Ahora, por eso digo, el Banco Central ha sido coherente. ¿Qué es? En un momento se necesitaba estímulo fiscal. Ahora... Lógicamente, yo no creo que debe ser tan drástico, pero ahora, evidentemente, que no podía ser igual que en el 2021. Pero va a haber un momento donde va a volver a hacerlo. Ustedes van a ver, el Banco Central dentro de poco va a volver a dar estímulos fiscales, porque eso es lo correcto. Y ahí es que yo digo que por eso al gobernador del Banco Central siempre le ha dado resultado las políticas que hace. Cuando tiene que ser restrictivo, es restrictivo, pero cuando tiene que ser expansivo, es expansivo. Entonces, en el 2021, no es verdad que por ser expansivo se provocó, fue el resultado. Entonces, ¿por qué hubo inflación? No, oye, yo lo que digo es que él dice que hubo inflación por eso. Yo digo, pero espérate. Porque lo que explica, yo lo que digo que es correcto. Él explica las razones de la inflación. Pero llamando a que no se actúe así, Julio. Es que no está claro, Julio lo dice que no. No, que léemelo donde él dice que él está llamando eso. Pues yo le leí el artículo completo y no lo vi por parte de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que él está explicando lo siguiente. Señores, República Dominicana tuvo una política de expansión monetaria y fue la mayor política de expansión monetaria, por eso ha tenido el mayor nivel de inflación. Es por eso que lo está explicando. Entonces, es una cosa equivale a la otra. Equivale a la otra. Entonces, por eso, ¿por qué? Porque él parte del hecho, que eso lo había planteado el PLD también, de que, bueno, es exógena la inflación. Y lo ha dicho la Fuerza del Pueblo, es exógena la inflación. Bueno, ¿por qué si es exógena la inflación, el matiz nuestro es más acentuado que en otros países? Porque los otros países también compran lo mismo que nosotros estamos comprando y han tenido menor impacto de inflación. Entonces, Andy dice y demuestra ahí que eso fue sencillamente porque el nivel de expansión nuestra, monetaria nuestra, fue mayor que el de esos países. Por eso, para decir eso... Ahí él no está diciendo, mira, yo me opongo a subsidios, yo me opongo a... No, él está dando una explicación a eso. Él dice muy claro, él explica eso y eso es verdad. Pero como dice que lo dice muy claro, ¿dónde está que lo dice muy claro? Cuando dice que que el gobierno debió actuar igual que el de Brasil. ¿Qué dice Andy cuando dice eso? Él compara como con Brasil. Es una diferencia. Él dice, oye, el gobierno debió actuar, el gobierno dominicano en ese momento, pero mi diferencia, la explicación es correcta. Yo decía, es verdad, los niveles de inflación interna. Ahora, yo creo que fue correcto que fueran así por la decisión de aumentar, de expandir tanto el dinero, el crédito y todo. Porque lo que dice Andy es, el gobierno en ese momento no debió actuar así, sino como Brasil, porque Brasil no lo hizo. Brasil ni expandió el crédito. Él no dice que debió actuar como Brasil. Claro. Él compara las dos actuaciones. Él compara las actuaciones. Él establece la diferencia. Mira, Brasil actuó y nosotros actuamos así. No, pero él dice que no. Oye, dice muy claro. Si el gobierno no hubiese intervenido como lo hizo en Brasil, la inflación de 2001 había superado la de Brasil.
Es decir, Brasil bajó menos, tuvo menos inflación que nosotros en función de la actuación que tuvo, que fue no expandir el crédito, no dar todas esas facilidades. Ahí es que yo digo, la explicación que él da de lo que pasó es correcta. Ahora yo digo, en ese momento era necesaria. Ahora yo estoy de acuerdo con que se reduzca. No en los niveles en que están, porque yo creo que ha sido demasiado agresivo el Banco Central, pero tiene que hacerlo. Lo que yo digo es que hay que tener cuidado de que en ese momento la actuación fue correcta. Y ahora, a pesar de la situación, va a tener que actuar de manera igual. ¿Por qué? Porque si es demasiado drástico, eso va a afectar a los sectores productivos pequeños y a la gente que no tiene ingresos. Y va a aumentar los niveles, los niveles de marginalidad Oli y sobre todo de pobreza. Que Magín dice Oli, que prefería, Magín, si no es así fue Oli que lo dijo, no fui yo, que prefería una inflación, ¿tú entiendes? Pero con subsidio a una depresión y que las cosas vayan peor. O sea, que todo eso se... Yo lo que digo, el Banco Central, diferente a lo que dice antes, actuó correctamente a pesar de que aumentaron los niveles. Ahora también está actuando correctamente. Que sigan esa orientación que el gobierno no cambia. Si pensaba que actuó correctamente, no estuviera recogiendo. Bueno, en ese momento no es necesario. Pero si pensaba que tuviera, pues entonces están en lo mismo. No, pero porque oye, el Banco Central, que fue expansivo, claro, ahora está recogiendo. Pero entonces está recogiendo para evitar la inflación. Lo que quiere decir que el Banco Central y él están en la misma onda. No, el Banco Central no, porque él dice que el banco debe actuar como Brasil. Ahí es que mi diferencia es esa. ¿Y qué está haciendo el banco? Lo que hizo Brasil. No, pero tú sabes que... recogiendo. Pero tú sabes por qué. Y subiendo los tipos de política monetaria. Pero tú sabes por qué. Pero y oye, entonces, lo que yo digo, en ese momento, Julio, ¿están lo mismo? No es lo mismo. No. En ese momento, en el 2021, era necesario expandir. Ahora es necesario recoger. Tú verás que dentro de 3 o 4 meses pues no debe ser una política. La Reserva Federal está haciendo eso mismo. No. Claro. Metió cuarto de más y ahora está es que eso es lo correcto. Entonces, por eso yo digo que el gobierno no vaya a cambiar esa orientación. Es decir, cuando tiene que recoger, que recoja en un tiempo, pero luego tiene que expandir, porque esa es la garantía de que se mantenga la estabilidad y no vaya a haber una explosión social. Cambio y fuera. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.